Esta pista que vemos aquí detrás es el lugar donde ocurrió el mayor accidente de aviación de la historia. 27 de marzo de 1977, dos aviones Boeing 747 de la compañía KLM Holanda y Pan Am en Estados Unidos acabarían impactando en la isla de Tenerife. 583 personas perderían la vida. Todos hemos escuchado que para que haya un accidente aéreo debe ser el resultado de muchos fallos en un mismo momento. Y eso es lo que ocurrió aquí ese día, un cúmulo de coincidencias que acabó con el peor resultado posible. Y sí, la más mortal de la historia de la aviación. No fue la culpa de una sola cosa, fue como una partida de dominó donde iban cayendo ficha tras ficha. Así que quedaros hasta el final del vídeo porque os voy a contar cómo dos aviones gigantes, dos 747, terminaron impactando en el mismo sitio a la misma hora y sin que nadie les viese. Sí, sin que nadie les viese. Empecemos por el principio para entender bien la historia de ese día, del 27 de marzo de 1977. Ese día despega del JFK del aeropuerto de Nueva York uno de esos Boeing 747 con destino las Islas Canarias. Esto es un avión enorme de 2 pisos y 4 motores, son los que se llaman Jumbo, y este tenía en su interior 380 pasajeros más todos sus tripulantes. Y a su vez ese mismo día despegaba desde el aeropuerto de Ámsterdam otro 747 con 235 pasajeros con destino las Islas Canarias. Y aquí es donde empieza la primera sorpresa de este viaje, y como dije antes, un accidente aéreo es un cúmulo de muchas coincidencias. Y es que ese día ambos aviones iban para la isla de Gran Canaria, una isla dentro de las Islas Canarias. Digo esto porque sé que puede a veces dar confusión. Entonces la pregunta es cómo acabaron impactando estos dos aviones en la isla de Tenerife si no era el destino de ninguno de estos dos aviones. Entonces, ninguno de los dos aviones debería haber llegado ese día aquí a Tenerife. ¿Qué ocurrió ese día? Ese día, el aeropuerto de Gran Canaria recibe una llamada anónima diciendo que han colocado varios explosivos en la terminal. De hecho, uno de estos explosivos explota y hiere a varias personas. Se activan los diferentes protocolos de seguridad y como en la llamada hablaban en plural, ellos entendieron que había otros explosivos a lo largo de la terminal, con lo cual todo el tráfico aéreo es desviado, y en este caso Tenerife es uno de esos sitios donde empezaban a llegar aviones. El aeropuerto de Gran Canaria queda completamente cerrado hasta que encuentren el resto de explosivos. Ahora imagínate tú que vas a aterrizar en un aeropuerto y recibes una llamada diciendo que hay una bomba. ¡Qué miedo! Se cierra el aeropuerto, se colapsa todo y empiezan a llegar aviones a Tenerife, a este aeropuerto que tenemos aquí. En aquel momento la isla de Tenerife solamente contaba con un aeropuerto pequeño con una pista, no estaba preparado para este tipo de aviones. Y este aeropuerto está situado en la zona norte de la isla y esto lo hace un poquito diferente. Ya veremos cómo afecta el clima de este lado de la isla. Por aquel entonces, el aeropuerto de Tenerife Norte, Los Rodeos, era un aeropuerto con una infraestructura mucho más limitada. Este aeropuerto no tenía radar ni sistemas de medición de la visibilidad de la pista, y ese día las luces de la línea central estaban fuera de servicio. Y encima ese día era domingo, la torre de control tenía menos personal. Ya vemos cómo empiezan a ocurrir todas estas coincidencias. Poco a poco empiezan a aterrizar todos los aviones que fueron desviados a Tenerife, a esta terminal que tenemos aquí detrás. Y la pista se convierte en una sala de espera gigante, pero con aviones.
El KLM es uno de los primeros aviones que llega y la tripulación permite a los pasajeros salir y que caminen por la terminal. De esta manera pueden ir a comer y que las horas pasen un poquito más rápido hasta que vuelvan al avión a su destino original. Van llegando los demás aviones y prácticamente 15 minutos después de que aterrizase el avión del KLM, llega el avión del Pan Am desde los Estados Unidos. Y este no tuvo el permiso para desembarcar a todos sus pasajeros, ya que la terminal, como era pequeña, que sigue siendo pequeña a día de hoy, no estaba preparada para que tantas personas estuviesen caminando por la terminal. Y esto que tenemos aquí detrás es la terminal nueva, que nada tiene que ver con la terminal antigua de los años 70, aunque prácticamente están al lado. Esta es la terminal nueva y esto es la terminal antigua. Según pasaban las horas, la policía de Gran Canaria ya había terminado la inspección del aeropuerto y ya reabría sus puertas de nuevo. Los aviones ya podían volver a su destino original. A partir de ahora empieza el caos, una auténtica locura. Como el aeropuerto de Gran Canaria ya había abierto sus puertas, todos los aviones quieren regresar lo antes posible. Puto viento. El KLM vuelve a llamar a todos sus pasajeros que estaban comiendo algo en la terminal. Les dice que ya tienen permiso para volar. En cambio, el Pan Am ya estaba listo, ya que todos sus pasajeros no habían bajado, con lo cual estos eran los primeros que querían salir. El capitán llamó a la torre de control diciendo que ya estaba todo listo, que estaban preparados, que cómo salían de ahí, ya que todo estaba lleno de aviones. Los aviones no solo estaban en los parkings, en los stands, sino también a lo largo de la pista de rodaje, que son las pistas que unen los parkings con la cabecera, el lugar donde inicia la carrera el avión. Entonces el Pan Am, que empieza a moverse, ve que tiene justo delante el avión del KLM, justo delante de ellos, y no les dejaba pasar. ¿Qué estaba haciendo este avión ahí? Bueno, pues básicamente el capitán del KLM pensó: tengo una idea, ya que estoy aquí en Tenerife, reposto aquí, lleno los tanques de combustible, así en mi destino, que era la isla de Gran Canaria, no los tengo que llenar y ahorro algo de tiempo. Total, estoy aquí parado durante horas, no tengo nada que hacer, pues lleno el avión de combustible. Una muy buena idea. El capitán se antepuso ante este problema. Me va a acabar lloviendo, ya verás. Así que al Pan Am, que tenía prisa por irse, no le quedaba otra que esperar al KLM que terminase de repostar, al menos media hora más. Mientras tanto, torre de control da permiso a otros aviones para ir despegando y así se va liberando, se va descongestionando un poco el aeropuerto. Todos los pasajeros del KLM ya estaban a bordo, todos menos una persona, Robina Van Lanschot, una persona que residía aquí en la isla de Tenerife, y como el avión, por estas circunstancias, había aterrizado aquí, pues simplemente decidió quedarse, lo normal. Pasan los minutos, ambos aviones ya están listos para volar, el KLM está con todo el mundo a bordo, han repostado y ahora torre de control empieza a coordinar el despegue de ambos aviones. Y aquí empieza el caos de nuevo. Y el culpable entre todo esto será el clima. Vale, he tenido que cortar porque han pasado los días y empezó a llover. Y mirad qué bonito escenario, qué cambio. Quizás os estáis preguntando dónde estoy yendo, pero esto tiene sentido con el vídeo, se verá al final. Estoy subiendo una montaña que está enfrente del aeropuerto y encima hay un monumento dedicado al accidente de aquel día. Y vamos a continuar con la historia de aquel día. Torre de control empieza a planificar la maniobra de estos dos enormes aviones. Primero le dice al avión KLM que como las pistas de rodaje están llenas de aviones, tiene que realizar el propio rodaje, el camino a través de la pista de despegue. Iría hasta el final de la propia pista y cuando llegase al final realizaría un giro de 180 grados y estaría preparado para la carrera. Y a continuación le comunicó al avión Pan Am la misma idea: irás detrás del avión KLM, pero en este caso en la tercera salida de la pista saldrás. Harás el último tramo por la pista de rodaje y cuando llegues a la cabecera pues podrás despegar. Vete avisándome cada vez que pases junto a una salida. Y aquí de nuevo volvió a haber otra confusión. Pensad que en aquel momento los controladores no hablaban muy bien inglés y el piloto no había entendido si el controlador había dicho primera o tercera salida, first o third. Pero cuando se estaba realizando toda esta maniobra aparece algo que es muy común aquí: la niebla. Y en ese momento fue tan fuerte que los propios aviones no eran capaces de verse entre sí, ni siquiera torre de control podía ver a los aviones que los tenía prácticamente enfrente. Es que era un putísimo caos. Recordad que antes dije que el aeropuerto no tenía radar de tierra y que las luces de las pistas estaban fuera de servicio. Ese día ya se empieza a notar
se empieza a sentir lo inevitable. Demasiadas coincidencias en tan poco tiempo. Entonces vamos a recapitular desde el principio. El avión Pan Am y KLM hacen el rodaje por la pista de aterrizaje. ¿Por qué? Porque el resto de las pistas de rodaje estaban llenas de aviones. Llega la niebla tan fuerte que ningún avión es capaz de verse. Película de terror total. Llueve. Bueno, el avión del KLM llega hasta el fondo de la pista, realiza el giro y se sitúa frente a ella, preparado para iniciar el despegue. El piloto empieza a poner potencia en los motores y es el ingeniero de vuelo quien le dice de parar la maniobra, ya que no tienen permiso de torre de control. Mientras tanto, el Pan Am está ya pasando junto a la tercera salida, pero esta vez no avisa, debido a que esta salida estaba hecha para tomarla en sentido contrario. Él pensó que seguramente fuese la siguiente salida. Mira lo que os decía de la niebla, ya llega y en breve no se verá nada. Estamos cerca, pero la montaña casi ni se ve. Y ahora empiezan los últimos segundos de todo esto. En ese momento las comunicaciones se hacían a 3 bandas. La torre había puesto a ambos aviones en la misma frecuencia, así que lo que decía uno, el otro también podía escucharlo. Sin embargo, esto tiene un problema que no es común, pero puede ocurrir. Cuando hay 2 interlocutores en la frecuencia, uno habla y el otro escucha. Pero cuando hay 3, uno habla y los otros escuchan. Pero si 2 hablan en el mismo momento, el tercero no escucha debido a las interferencias. Cuando la torre de control le estaba diciendo al KLM que esperase permiso para despegar, ocurrió una interferencia y el mensaje no se escuchó en el KLM, porque justo en ese preciso momento el Pan Am estaba diciendo que aún no habían abandonado la pista. Claro, ¿qué había hecho el capitán del KLM que no había escuchado una respuesta por parte de torre de control? Pues básicamente lo dio por entendido. Él pensó que podía despegar, aplicó toda la potencia e inició la carrera, iniciándose el desastre. Pero mientras tanto, el Pan Am, que seguía en la pista, llegó a la 4ª salida y el copiloto cogió la radio e informó: vamos a abandonar la pista. Y este mensaje fue recibido tanto por torre de control como por el ingeniero que estaba con los auriculares en la cabina del KLM. El ingeniero, al escuchar esta frase, tenía dudas y le preguntó al capitán: ¿podemos abandonar la pista? Y el capitán respondió con un rotundo sí. Pero claro, el mensaje de la duda del KLM también fue interceptado por la cabina del Pan Am y ambos empezaban a sospechar que podía haber habido un malentendido, que efectivamente lo hubo. Y justo a última hora se disipa la niebla y el capitán del Pan Am ve como viene a toda velocidad y directo el KLM hacia él. El Pan Am giró fuertemente a la izquierda y aceleró para poder salir de la pista de despegue y de su trayectoria. El capitán del KLM ve a última hora al otro avión justo delante de él, así que tira tan rápido del timón que la cola del avión roza por la pista. Pero incluso aquí, en ese momento, podían haberse salvado, ya que la distancia que necesita un avión para poder despegar pues depende de varios factores: la velocidad del viento, la velocidad del avión y el peso del avión. ¿Os acordáis de todos los aviones que había en la pista? ¿Qué avión había decidido repostar combustible? 55.000 litros de combustible. Pues el avión del KLM, justo el que había iniciado la carrera y no pudo despegar a tiempo. Que hubiese repostado hizo que el avión pesase más y que no tuviese suficiente pista para poder despegar, pero claro, que sabía el capitán de que iba a tener otro avión enfrente justo en medio de la pista. Una completa locura. Al intentar el despegue, el tren de aterrizaje chocó con la parte superior del fuselaje del Pan Am, prácticamente partiendo el avión en dos, y como encima iba cargado de combustible, explotó. Se produjo una enorme bola de fuego, prácticamente carbonizando el avión y a todos sus pasajeros. El avión del Pan Am, el que estaba en la pista, también quedó en llamas, pero de este sí que hubieron algunos supervivientes. Ese día era tan malo el clima, había tanta niebla, que torre de control no había visto que los dos aviones se habían chocado. Escuchó un fuerte ruido, pero realmente no sabía de qué era. Tuvo que ser otro avión que estaba cerca el que consiguió ver una enorme bola de fuego. Qué increíble historia.
583 personas murieron ese día y este accidente marcó un antes y un después en la aviación. El informe dictaminó que fue culpa del capitán del KLM, ya que empezó la carrera, y de esto pues no hay muchas dudas. El ingeniero de vuelo, al escuchar aquella comunicación, mostró dudas sobre si la pista estaba vacía o no. Y aprovecho para deciros que os suscribáis al canal para seguir viajando y escuchando historias de los lugares, historias increíbles, bonitas y malas, pero historias que marcan como esta. Después de esta caminatita por la montaña ya tenemos aquí el monumento, vamos a verlo un poquito más de cerca. Aquí está, monumento erigido en memoria de las 583 víctimas del accidente aéreo de los rodeos. Es una escalera hacia el cielo honrando a todas las víctimas de aquel día. Es una historia bastante fuerte, la verdad, te quedas pensando, pero bueno, después de ese día mejoró bastante la seguridad aérea, así que desgraciadamente tuvo que ocurrir algo para poder mejorar muchísimas cosas como las comunicaciones, etcétera. Con esto último ya nos despedimos. Espero que os haya gustado esta historia tanto como a mí, una historia fuerte y que te quedas un poquito marcado, sobre todo porque en nada tengo que tomar un avión justo desde este aeropuerto donde ocurrió todo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Chao.